Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente. Ahora abordaremos un tema muy importante en Vida Sana y se trata de nefropatía diabética. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, para ello ya se encuentra el doctor Javier Bravo, que estará profundizando en este tema. Un gusto de tenerlo acá. Bienvenido, doctor. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción desde la Mañana. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de nefropatía diabética es un tema muy importante, puesto que es una complicación de la diabetes, como la palabra lo dice, nefropatía, daño al riñón, inflamación del riñón en pacientes diabéticos. Se calcula que más o menos entre 20 al 50% la mayoría de diabéticos van a sufrir lo que es nefropatía diabética. Y no significa que porque la palabra dice nefropatía diabética, casi la mayoría de diabéticos van a sufrir de nefropatía diabética. Bueno, iniciemos esta entrevista, doctor, precisamente con qué se refiere, qué significa nefropatía diabética. Claro, es una condición médica crónica caracterizada por alteraciones de lo que es la función renal. Es decir, que este paciente normalmente no logra identificar que está sufriendo un daño renal en ese momento, es decir, que puede presentar lo que se llama microalbuminuria, ¿verdad? Eliminándola a través del riñón, haciéndose un examen de orina, y hasta ese momento el médico le puede diagnosticar lo que es la nefropatía diabética. ¿Qué paciente es candidato para padecer de esta nefropatía diabética? Exacto, muy buena pregunta. La mayoría de los pacientes diabéticos van a presentar esta condición. Se habla de que la nefropatía diabética puede aparecer entre los 5, 6 hasta 10 años de evolución. Pero si un paciente la padece antes, existe la probabilidad de que la nefropatía sea ocasionada por otra condición agregada a la diabetes. Y si ya el paciente tiene más de 20 años de no sufrir un daño a nivel renal, entonces ese paciente existe la posibilidad de que no sufra nefropatía diabética. Ahora bien, ¿cómo puede aparecer, doctor? Y es aquí la importancia. En 1983, el nefrólogo Mogensen clasificó la nefropatía en 5 estadios. El estadio 1, 2 y 3 se conoce como estadio preclínico. Es aquel paciente que apenas tiene cambios estructurales a nivel del riñón, hay microalbuminuria leve, hay asociado a una hipertensión leve, o sea, aumento de la presión en estos 3 estadios. Ya el estadio 4, que ya estamos hablando del estadio donde ya está la nefropatía establecida, ya ahí ya tenemos aumentos de las albúminas, aumento de las proteínas de mayor peso molecular, ya hay hipertensión asociado, ya hay edemas en miembros inferiores, los pacientes se les inflaman los pies, inclusive puede haber inflamación de la cara, y ya en el estadio 4, estamos hablando ya que el estadio 5, perdón, que ya es el estadio terminal, el estadio donde ya el paciente tiene una tasa de filtración menor de 10, es decir, que no logra orinar mucho, con costo orina tal vez 1 o 2 veces en el día en pocas cantidades, cuando sus riñones ya están dejando de funcionar. Entonces es importante mencionar estos estadios porque cuando nosotros vemos un paciente podemos ver muchos factores asociados a él y determinar realmente a través de una muestra de orina, determinar las microalbuminurias y saber en qué estadio puede estar y en qué estadio lo podemos revertir, porque en el estadio 1 el paciente, si lo logramos detectar, ese paciente se puede revertir la condición de la complicación crónica como esta. Y algo importante que se me olvidaba es que estos pacientes que tienen nefropatía diabética van de la mano con ya daños de la retina. Es decir, aquel paciente que uno dice, ve, este está sufriendo pues, de microalbuminuria renal, hay que hacerle su examen visual porque es lo más seguro que este señor o el paciente tenga ya daños en la retina y algunos pacientes ya tienen problemas visuales. Recuerde, amigo televidente, que si usted desea participar de esta entrevista puede hacerlo a través de nuestro Facebook, Canal 10 Nicaragua, y estamos totalmente en vivo y vamos a estar leyendo sus comentarios, o bien puede llamarnos al 2222-7808 y nosotros con gusto estaremos respondiendo todas sus preguntas o atendiendo sus comentarios. Bien, doctor, ¿existe otro síntoma en el que los doctores insisten que el paciente debería ponerle mucha atención? Bueno, va a responderme esta pregunta después de recibir esta llamada. Aló, buenos días, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? La escuchamos. Adelante.
Será en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, insisto, amigo televidente, si usted desea hacer un comentario o una consulta, puede hacerlo a través del 2222-7808. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Bienvenida o bienvenido. Solo quería saber porque algunas veces se pone un montón de marcas en la piel, en los brazos o en los pies cuando uno carga. Un montón de ¿Cuántos marcas. años tiene usted? Disculpe. 50, ¿Tiene diabetes? no lo sé. Ok, muchísimas gracias por llamar. Por favor, deje sus datos al interno para que el doctor pueda comunicarse después con usted. Claro, sí, cuando hablamos de marca, no sé si hablamos que a la hora que uno presiona ahí en la inflamación, deja una pequeña hendidura que puede ser un edema, o si habla marca de manchas en la piel, pues no está muy definido eso. Pero sería bueno que buscar el numerito y que hacer una llamada, pues, o contestarle vía telefónica. Cuando hablamos de condiciones clínicas o manifestaciones clínicas, normalmente en las primeras etapas un paciente no se da cuenta. Por eso el médico debe instruir al paciente, si le vea, se tiene que hacer estos exámenes buscando daños renales, porque ya el médico debe saber que un paciente diabético, después de 6 a 8 años, este paciente está sufriendo cambios a nivel de lo que refiere al riñón. Pero cuando ya hablamos en etapa clínica, que es cuando el paciente ya llega, que ya es tarde, estamos hablando de que ese paciente ya puede tener edema en los miembros inferiores, inflamación de los tobillos, algunas veces en la mañana puede amanecer inflamada la cara, y ya estamos hablando de un estadio avanzado, que es donde la mayoría de los pacientes ya llegan en un estado complicado, que ahí ya cuesta un poco más revertirlo, sino que hay que mantenerlo meramente. Doctor, lamentablemente la cultura nicaragüense tiene como cultura, valga la redundancia, ir al médico cuando ya es demasiado tarde. Entonces, usted, ¿cuándo recomendaría que el paciente debería asistir a su doctor y realizarse estos chequeos? ¿Hay algún síntoma que debería alarmar a nuestro amigo televidente? Exactamente. Lo principal es cuando se le empieza a elevar la presión. Si el paciente dice, doctor, yo tengo 5 años de ser diabético, y le checas la presión y ya tiene, por ejemplo, 130/90, este paciente hay posibilidad de que esté sufriendo de nefropatía diabética. Lo segundo, hay que hacerle sus exámenes de laboratorio, por lo menos una visita mensual con el médico, para que el médico le esté mandando sus exámenes de laboratorio y hacerle sus debidos estudios. Cuando ya hay algún factor de riesgo, cuando ya hay un examen alterado, es donde ya el paciente se le va poniendo más mente, indicarle el tratamiento adecuado para que este paciente retrase lo que es la parte de la complicación como la nefropatía diabética. Bien, ahora nos dice un amigo televidente a través de Facebook: tengo fuertes adormecimientos de dedos en la mano y dolores en extremidades superiores. Tengo diabetes desde hace 10 años. ¿Tiene alguna condición de ser nefropatía? Más relacionado a la neuropatía. Recordemos que la neuropatía diabética y la retinopatía son 3 condiciones médicas o complicaciones en las cuales el paciente se dan casi de la mano. Aparece una, al tiempo la otra y después la otra, pero la mayoría aparecen, digamos, en el mismo año. Entonces, sí puede estar relacionado, sí podríamos pensar que ese paciente sufre de polineuropatía diabética, pero si le chequeamos su riñón, como ya tiene 10 años de evolución, podríamos estar pensando que ya ese paciente tiene problemas de microalbuminuria. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes, doctor, antes de terminar esta entrevista? Lo principal, si ya tiene el diagnóstico de diabetes, es importante que le hagan su chequeo mensual. Si tiene malos hábitos alimenticios, busca a la nutricionista para que le ayude con ese tipo de alimentos. Y por último, buscar cómo controlar los niveles de azúcar, porque la mayoría de los pacientes siempre andan descontrolados, porque esa es una de las causas por la cual se da este daño del riñón. Entonces hay que controlar de inicio los niveles de glucosa en el paciente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Ha sido un gusto de compartir este espacio con usted y siempre informarles a nuestra teleaudiencia sobre estos temas tan importantes. Y esperamos que nuestro amigo televidente también vaya a su doctor lo antes posible si siente o tiene algún síntoma que debería alarmarlo y que esto puede salvar su vida. Así es, gracias, muy amable. Ahora vamos al otro lado del estudio porque se encuentra nuestra queridísima Tati Artiles con mucha más información para todos nosotros. Adelante, Tati.
Chao.